esta es la profecía de Sansón. La historia de Sansón es una profecía desde el principio hasta el final. Comienza diciendo que los israelitas estuvieron en manos de los filisteos por 40 años. Jueces 13:1, estamos en el libro de Jueces desde el 13 en adelante. Entonces, Sansón juzgó a Israel por 20 años. Ahí tenemos el 40 y el 20. Recuerda que el número 4 y el 40, el 400, el 4000 simbolizan el año 4000 cuando Jesús murió en la cruz por nosotros. Y el número 2, el 20, el 200, el 2000, el 200.000 simbolizan los 2000 años. Entonces, 40 años y luego 20 años está simbolizando los 4000 años cuando Cristo murió y 2000 años más. Entonces, cuando regresará en el año 2031, porque Cristo murió en el año 31. Al final del libro, lo vamos a ver más adelante, pero lo presentamos aquí para que tengan una idea más clara. Al final de la historia de Sansón, él murió extendiendo los brazos en las dos columnas y derribó el templo y destruyó entonces allí a una gran cantidad de sus enemigos, de los enemigos del pueblo de Dios. Está simbolizando la muerte de Cristo cuando extendió los brazos en la cruz. Las dos columnas, cada una simboliza 1000 años. Después de la muerte de Jesús pasan 2000 años y entonces la destrucción de los impíos. Pero extendió los brazos para salvar a su pueblo, así como Cristo en el año 31 extendió los brazos en la cruz para salvar a su pueblo, para salvar a su iglesia. Y las dos cruces o los dos ladrones, como dice Juan 19:18, que al lado de Jesús, a cada lado crucificaron a un ladrón, dos ladrones, cada uno simboliza 1000 años. Después de la muerte de Jesús, 2000 años más, el 2031. Uno se salvó y uno se perdió, simbolizando que al final habrá un grupo de salvados y otro grupo de perdidos en la segunda venida de Cristo. Cristo murió por todos, pero solamente los que le aceptan, solamente los que pasen la prueba de ese juicio que Dios establece para el hombre, solamente ellos serán salvados. Así que preparémonos, vamos entonces a seguir viendo cómo la historia de Sansón es una profecía que nos señala a Cristo, y no solamente que señala a Cristo, sino que señala la muerte de Cristo en el año 31 y su segunda venida en el año 2031. Nos dice aquí que cuando se le presenta el personaje del cielo, se nos dice que su nombre es admirable. Cristo, así es uno de los títulos de Cristo, es admirable, admirable. Entonces aquí se está profetizando que Sansón está simbolizando a Cristo. La mujer dio a luz un hijo, esta mujer no podía tener hijo y fue un milagro este hijo que ella tuvo, así como Jesús nació de forma milagrosa de María. El capítulo 14 ahí presenta los 120 jubileos, pero no lo vamos a ver en esta profecía, lo vamos a presentar en otro video, pero sí vamos a ver el final de esta historia, de cuando Sansón hizo esa adivinanza, cuando mató el león. Al final, la mujer que le tocaba a él se la dieron a su compañero, se la dieron a otro hombre. Entonces él se enoja y entonces es cuando enciende las colas de las zorras, destruye la cosecha de los filisteos, y entonces esta mujer junto con su padre fueron quemadas. Esta mujer junto con su padre fueron quemadas, simbolizando la destrucción de la mujer adúltera, es decir, del pueblo falso de Dios en los últimos días. No simplemente los que no simboliza lo que estén en tal o cual iglesia, sino que simboliza los infieles, los que no se entregaron totalmente a Dios. Lo tenemos ilustrada esta profecía de principio del capítulo 15, que es cuando termina, donde se presentan los 120 jubileos, que lo veremos en otro video. En los días de la siega, dice el 15:1,
En los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer. La siega del trigo está simbolizando la segunda venida después de los 120 jubileos o 6.000 años que están presentados anteriormente, como lo veremos en otro video. La siega del trigo simboliza la segunda venida, así como Apocalipsis 14, que presenta los 6.000 años, presenta la siega, es decir, la cosecha final. Sansón visitó a su mujer. Sansón simboliza a Cristo. La mujer simboliza a la iglesia. Al final, en la siega, en la segunda venida, Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Y aquí se presenta el año cuando eso sucederá. Ahí habla de 2 colas. Cuando Sansón amarró cada 2 colas de 2 zorras y entonces le encendió fuego. 2 colas, tenemos 300 zorras. Del 300 tomamos el 30, ¿verdad? Un 3 y un 0, el 30, y entonces un cabrito, versículo 1. Entonces tenemos el 2, 3, el 30 y el 1. 2000, ven claramente ahora, 2000, 30 y 1. El 2 aquí, el 30, aquí el 3 y el 1. Allá, en año 2031, cuando se cumplen los 120 jubileos o 6.000 años, tiempo de la siega. Aquí así comenzamos a ver cómo claramente la historia de Sansón nos presenta el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en el año 2031. Y entonces llegamos a la historia cuando Sansón derrota a los filisteos en aquella colina que simboliza el monte Calavera o monte Calvario. En el del versículo 9 en adelante, allí dice que Sansón se fue a una cueva en la peña de Etán, y entonces vinieron los filisteos a buscar a Sansón. Cuando los demás israelitas vieron que ellos llegaban, le preguntaron por qué, y ellos le dijeron: queremos a Sansón por lo que nos hizo a nosotros. Entonces ellos dijeron: pues nosotros nos encargaremos de buscar a Sansón. La cantidad de filisteos, según el versículo 11, que vino a buscar a Sansón fueron 3.000. 3.000 hombres. Ahí tenemos el 3 y 3 ceros, pero ahí tomamos el 3 y un 0, el 30. Está simbolizando las 30 monedas de plata que le dieron a Judas cuando fue a buscar a Jesús. De aquí en adelante comienza a presentar el tiempo cuando Jesús fue apresado en el Getsemaní, y cuando Jesús murió también, cuando Jesús murió en la cruz, en el Gólgota o Calavera o Calvario, como se le dice en latín. La palabra Calvario no aparece en la Biblia, pero la traducción de Calavera, como se llama el monte en griego, es Calvario en latín. Por eso lo conocemos como Monte Calvario, pero es Monte Calavera o el Gólgota, como es en hebreo. Entonces aquí estos 3.000, tomamos el 3 y el 0, simboliza las 30 monedas de plata que le dieron a Judas. Aquí vemos que los filisteos quieren a Sansón, y entonces los mismos israelitas deciden: nosotros lo vamos a buscar y se lo entregaremos a usted. Está simbolizando a Judas, que fue y llevó a los romanos, llevó a los judíos al lugar donde estaba Jesús y le entregó. Entonces les entregaron a Jesús para ser crucificados. Cuando ellos llegaron donde Sansón, le dijeron: venimos a prenderte. Solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos. Así hicieron con Jesús. Le ataron con 2 cuerdas nuevas. Así nos dicen los evangelios, que a Jesús lo ataron. A Jesús lo ataron cuando lo agarraron y lo llevaron entonces a juicio, y lo azotaron también. A Sansón lo ataron, lo llevaron donde estaban los filisteos, y entonces
ahí encontramos algo muy interesante. Sansón entonces dice que las cuerdas que estaban en sus manos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Entonces vemos que ahora Sansón se libera para pelear, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó. Entonces vemos que él extendió la mano y la tomó. Extendió la mano y la tomó. Está simbolizando la crucifixión de Cristo. Simbolizando la crucifixión de Cristo. ¿Y qué fue lo que tomó? Fue una quijada de un asno. ¿Qué simboliza la quijada del asno? Es parte de un cráneo. Es parte de un cráneo. La quijada de ese asno. Y entonces la palabra cráneo es el significado de la palabra calavera. La palabra calavera o calvario, lo que simboliza, lo que significa literalmente es cráneo. Esa quijada era parte de un cráneo, y el nombre que le puso Sansón a eso fue Rama Lehi, que simboliza quijada, a colina de la quijada, es decir, colina de la calavera. El mismo nombre que encontramos entonces en el Nuevo Testamento como Gólgota. Entonces aquí está simbolizando la colina del Calvario donde Jesús fue crucificado. Entonces tomó la quijada y dice allí que mató a 1000 hombres, y el versículo 16 nos dice: entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Entonces versículo 15 y versículo 16 vemos que la palabra 1000 está 2 veces. Y entonces vemos que en el poema que él dice, o el canto, allí habla de 2 montones. Entonces la palabra 1000 2 veces y 2 montones, entonces tenemos 4, 2000, y entonces los 2 montones tenemos el 4 allí simbolizando el año 4000, y la palabra 1000 2 veces está diciendo que después de la crucifixión de Cristo tenemos 2000 años más hasta la segunda venida. Pero eso está simbolizado más claramente al final del capítulo, en el versículo 20, cuando dice: y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Aquí se nos dice entonces el año 4000 cuando Cristo murió, y entonces los 20 años se está simbolizando los 20 siglos o 2000 años hasta la segunda venida de Cristo. Dice que él estuvo sediento, tuvo sed después de esa gran pelea, y entonces allí bebió agua de una fuente. Está simbolizando esa fuente que fue abierta cuando Jesús murió, cuando se abrieron las heridas de Cristo en las manos, en los pies y en el costado. Eso está simbolizando también esa fuente de salvación que fue abierta para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree, la salvación está disponible en Cristo Jesús. Así que acerquémonos a Él confiadamente y hallaremos socorro para nuestra necesidad de salvación. Entramos al capítulo 16. En el capítulo 16 encontramos allí que Sansón fue a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Está simbolizando otra vez la primera venida de Cristo cuando Él murió. Cuando Él murió, entonces Él se unió a una mujer ramera. Y esa mujer ramera simboliza a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana se simboliza como una ramera en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Eso no significa que no es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Cristo. Se presenta como ramera por sus falsedades y por sus infidelidades, pero es la iglesia de Cristo. Cuando Él murió, Él comenzó esa iglesia cristiana, pero como su esposa, pero con muchas infidelidades y muchas doctrinas erradas. Entonces dice que le dijeron a los hombres de Gaza: Sansón ha venido acá, y los rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta.
a la puerta. Recuerden que en el Antiguo Testamento hay profecías de que hablan de las puertas que simbolizan el año 2031. Hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Está simbolizando aquí el decreto de muerte que finalmente se dictará para los seguidores de Dios en los últimos días en el año 2031. Y allí más Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, a la medianoche, así como el pueblo de Israel salió a medianoche. La liberación en la fiesta de los tabernáculos del año 2031, ese día de esa semana de la fiesta de tabernáculos, que no sé cuál día es, entonces a medianoche comienza la liberación. No que a medianoche viene Cristo, sino que ahí comienzan los eventos que en poco tiempo, en varias horas más, diría yo, entonces será la segunda venida, comienza a medianoche. Y dice que él se levantó y tomando las dos puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, se los echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte. Entonces aquí tenemos que la liberación comienza a medianoche cuando se cumplan los 2000 años, simbolizando por esas dos puertas que Sansón arrancó y subió al monte. Allí nos dice en el libro de Apocalipsis que el Cordero estará en el monte, allí en el monte Sión. El cielo, la ciudad de Jerusalén, está allá en el cielo, también en el monte Sión, así como está aquí también en la tierra, simbolizando que cuando Él venga, Él viene a buscar a su pueblo para llevarlo a ese lugar donde Él vive, como Él dijo, prometió en Juan capítulo 14. Entonces llegamos a la historia de Sansón y Dalila. Sansón y Dalila, allí encontramos algo bien interesante. Para comenzar, allí se nos dice que los hombres se le acercan a Dalila. Dice que vinieron los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale infórmate en qué consiste su gran fuerza. Y allí le dijeron que le iban a dar cada uno 1100 ciclos de plata. 1100 ciclos de plata. Grábense esta cantidad, 1100. Yo duré un gran tiempo pensando, tratando de entender qué simboliza este 1100. Lo encuentro está en otra historia 2 veces más en el libro de Jueces. Y hace pocos días Dios me enseñó lo que simboliza esta cantidad de 1100. ¿Qué simboliza esta cantidad? Y aquí lo tengo ilustrado. Los 1100 están aquí. Te dará cada uno, le dijeron a ella, para que nos revele la fuerza de Sansón, te dará cada uno 1100 ciclos de plata. Eso está en Jueces 16:5. De los 1100 tomamos el 1, el otro 1 y un 0. Entonces se forma la cantidad 110. Simboliza 110 años. 110 años. ¿Recuerdan que en esta profecía partimos desde 1914, 110 años, llegamos al 2024? Voy a explicar un poquito esto. Fíjense bien, en el año 1844 fue anunciado como el año de la segunda venida por un grupo grande de cristianos que salieron de las diferentes denominaciones, especialmente metodistas, bautistas y presbiterianos y otras más. Es decir, la iglesia cristiana anunció esa fecha como la fecha de la segunda venida de Cristo. ¿Qué pasó en esa fecha? Sucedió otro evento. Pero ¿por qué Cristo quería que se anunciara así? Porque hay un grupo de profecías que presenta que desde 1844, entonces 60 años, es decir, 180, llegamos al 2024 y 7 años más, es decir, 187 años, llegamos al 2031. Ahora, hubo otro año que fue anunciado por otro grupo de cristianos, llamados los Testigos de Jehová. Recuerden que yo no estoy aquí para defender una secta de otra. Todas las iglesias, como lo he dicho antes ya, todas las diferentes denominaciones cristianas son la iglesia de Dios.
y todas tienen doctrinas erradas y a todas le falta algo. A todas le falta algo. A todas, incluyendo a la que yo asisto, a todas le falta la verdad. No hay una mejor que otra. Cada iglesia, cada grupo de eso, Dios lo levantó para exaltar verdades diferentes de su evangelio. Ninguna las está predicando toda o obedeciendo todo lo que hay que obedecer. Los testigos de Jehová anunciaron este año y yo me preguntaba, si ellos anunciaron este año y creen que pasó algo importante este año, puede ser que haya profecías que partan desde ese año. Y como les dije ya, Dios hace pocos días me enseñó esta profecía, 110 años desde 1914, llegamos al 2024, cuando comienza entonces, cuando la iglesia le es entregada a la bestia por 7 años. Recuerden, Daniel 4, la bestia Nabucodonosor por 7 años. Y entonces allí comienza una ley o un grupo de leyes que van a ir cada vez poniéndose más fuertes, y que en el año 2028 entonces comienzan con la persecución de la iglesia y muchos morirán y muchos irán a la cárcel. Entonces llegamos al 2024 y 7 años más, que está en Jueces 16:7, donde habla de los 7 mimbres verdes. Entonces llegamos al año 2031. Así que este es el significado de esa cantidad de los 1100. Comienza entonces, le es entregado, así como Sansón fue entregado por su propia mujer, fue entregado a los filisteos. Entonces los cristianos sinceros, verdaderos, del año 2024 comienzan entonces a padecer por manos de la misma cristiandad, es decir, la esposa de Cristo. Entonces aquí encontramos que esta mujer quiere entonces seducir a Sansón para saber cuál es el secreto de su fuerza. Y entonces le dice 3 veces, Sansón, en qué consiste, pero las 3 veces son mentiras, y a la 4ª vez entonces Sansón le dice la verdad, y entonces es entregado en manos de los filisteos y le sacan los ojos, y entonces lo tiran en la cárcel. Entonces vamos a ver esto ilustrado, porque allí encontramos profecías muy reveladoras y muy interesantes. Entonces tenemos esta ilustración. El año 31 y el 2031 en la profecía de Sansón y Dalila, Jueces 16. Bien, aquí estas son las cosas que Sansón le dice, pero son mentiras para engañar a Dalila. Dice 7 mimbres verdes, lo repite 2 veces, 7 guedejas, y tenemos que 3 veces engañada, versículo 15, ahí habla del presente el número 3, y después 7 guedejas otra vez. Lo sumamos todo y nos da 31. Año 31, simboliza el año 31, cuando Cristo fue entregado por su mujer, es decir, por su pueblo, los judíos, fue entregado a los romanos para que lo crucificaran. Dalila está simbolizando el pueblo judío, y entonces Sansón está simbolizando a Cristo, y fue entregado entonces a los filisteos, simbolizando a los romanos que crucificaron a Cristo. Aquí aquí vimos el año ya, ahora aquí se presenta el día. Los mimbres verdes que no están secos, allí se presenta 2 veces. 7 y 7 son 14, simboliza el día 14 de Nisan o Aviv. 14 guedejas también se presentan, otra vez lo enfatiza, muerte de Jesús el día 14 de Aviv o Nisan. Según Éxodo 12:6, el día de la Pascua era el día 14, ¿verdad? Simbolizando la liberación la liberación de Israel el día 14, que comenzó el día 14, simboliza esa liberación que Jesucristo logró por nosotros al morir en la cruz del Calvario el 14 de Aviv o Nisan. Entonces Jesucristo murió, vimos el año, aquí tenemos el día de la muerte de Cristo. 3 veces engañada, es decir, Sansón le engañó 3 veces, simboliza los 3 días que Jesús duró en la tumba. Y ahí vemos entonces
el año en que murió el 31, el día 14, y ahora vamos a ver el año 4000 que está allí mismo también. La muerte de Cristo al final del cuarto milenio. 7 mimbres. La primera vez que Sansón le dijo, cuerdas nuevas que no se hayan usado. Fue la segunda vez. La tercera fue asegurar con una estaca las 7 guedejas. Las 3 fueron mentiras de Sansón, pero a la cuarta sí le dijo la verdad a Dalila. Si fueres rapado, mi fuerza se apartará de mí. Es decir, si se me rapara toda la cabeza, se me quitara todo el cabello, entonces la fuerza se apartará de mí. Jueces 16. A la cuarta vez que Sansón le dijo, la cuarta declaración que le dio, entonces fue cuando perdió su fuerza y cuando fue entregado en manos de los filisteos, simbolizando el año 4000, simbolizando al final del año 4000, cuando fue que Cristo fue entregado para ser crucificado, cuando Él entregó su vida para redimirnos, para salvarnos a cada uno de nosotros. Y entonces la historia nos sigue diciendo allí que Sansón fue echado a la cárcel. Primero dice que le sacaron los 2 ojos. Esos 2 ojos simboliza que él, que después de que Jesús murió por nosotros, pasarían 2000 años entonces hasta su segunda venida. No presenta el número 2, allí no dice 2 ojos, sino que dice los ojos, pero él tenía 2 ojos, por eso simboliza los 2000 años. Y en la segunda venida dice Apocalipsis 20 que Satanás es atado y lo encerraron. Es atado y es encerrado. Allí dice que a Sansón lo ataron con cadenas y lo echaron en la cárcel. Allí Sansón está simbolizando también a Satanás, cuando en el año 2031 entonces es atado, es decir, saldrá de su cuerpo, el cuerpo humano que tiene ahora, que es el Papa Francisco, y entonces es atado, es decir, sale de un cuerpo humano. Y llamaron a Sansón de la cárcel después. Entonces está hablando del año 3031, es decir, 1000 años después de 2031, cuando es desatado Satanás por 7 años más y 7 meses, como nos dice el libro de Ezequiel 39. Dice allí que los hombres que estaban reunidos eran 3000. Eran 3000. Desde la muerte de Jesús, nosotros sumamos 3000 años y nos llevan entonces al año 3031, que es cuando desciende a la Santa Ciudad y cuando es liberado Satanás otra vez por 7 años más y 7 meses. Entonces, al final de la profecía aquí, de la historia de Sansón, se presenta otra vez la crucifixión de Cristo y su segunda venida 2000 años después. Allí nos dice que se reunieron en aquel lugar los filisteos para divertirse cuando ya estaban ebrios. Nos dice allí que mandaron a traer a Sansón. Y Sansón le pide a Dios que le ayude a tomar venganza de sus enemigos. Dice el 29, asió luego Sansón las 2 columnas. Su cabello ya le habían crecido bastante. Sansón quería liberar a su pueblo allí, quería venganza de los enemigos. Él se asió de las 2 columnas, de en medio, sobre la que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Allí tenemos 2 columnas simbolizando los 2000 años. Recuerden que él extendió los brazos simbolizando la crucifixión. Y entonces dice allí que derribó el templo y cayó encima de sus enemigos allí, encima de él mismo. Él murió, pero liberó a su pueblo Israel y causó una destrucción, simbolizando la muerte de Cristo. 2000 años después, las 2 columnas simbolizan 2000 años después será la destrucción final de los enemigos de Dios y de su pueblo. Y allí nos dice el versículo 31 que simbolizando el año
31, que juzgó a Israel por 20 años. Sansón, simbolizando los 2000 años después del año 31. Y aquí vemos la ilustración una vez más. Sansón, las dos columnas, y Cristo crucificado en medio de dos ladrones. Unos se salvaron, unos se perdieron. Sansón allí, cuando derriba el templo, allí causó la destrucción de los impíos y entonces la liberación del pueblo de Israel. Cristo logró la liberación con su muerte y la completará en su segunda venida. Aquí hemos visto casi toda la historia de Sansón. Falta una partecita todavía que será en otro video. El libro de Jueces, hermanos, podría decirse el libro que contiene, que es más específico, más especializado en estas profecías que nos presenta el tiempo de la segunda venida de Cristo y de su primera venida. Hay un grupo más de profecías que les iremos presentando. Así que mantengamos nuestra esperanza en estas verdades, en este mensaje, porque es verdadero. Falta poco tiempo, estamos en el 2000, apenas va a comenzar el 2023, faltan 2 años para entonces al final del 2024 el cruce del Jordán, que es donde comienzan las peleas finales del pueblo de Dios hasta su liberación en el año 2031. Dios te bendiga.